Buenos días, compañeros maestros. A mí me tocó hablar sobre el tema del entrevistador del capítulo 3 y somos el equipo 2, mi compañera Ivonne y Cal. Bueno, en la introducción del texto, Blecher, 1985, por su parte, señala que en la entrevista el entrevistador forma parte del campo, condicionando en cierta medida los fenómenos que él mismo va a registrar. Siendo tan importante la participación del entrevistador en el tipo, calidad y destino de la relación con el entrevistado, la mayor parte de los textos sobre el tema sugiere una larga lista de cualidades y actitudes necesarias y recomendables que debería poseer el entrevistador. Wolf, 1970, haciéndose eco de las recomendaciones del Comité de Asociación Americana de Psicología, afirma que debe tenerse al entrevistador una habilidad y juicio intelectual superiores, sentido de humor, originalidad y variedad de recursos. Por otra parte, el entrevistador como sujeto también nos habla que la honestidad del clínico comienza por la exploración de los motivos que lo llevan a su elección vocacional. Uno de los motivos más frecuentes, consciente o inconsciente, es la necesidad de reparación de objetos internos o externos significativos o de partes de la propia personalidad que se perciben dañados. En el entrevistador como sujeto, también la conducta del buen entrevistador tiene que ser pasiva y no aclaratoria, y es muy diferente de expresar. Por ejemplo, tenemos un caso. No me queda claro si se sentía a gusto en el internado a pesar del mal carácter de tal persona. ¿Qué decir? ¿Cómo podría estar seguro, estar a gusto si lo maltrataban en el internado? Bueno, tenemos que la primera intervención abre el campo para que el paciente explicite los motivos que lo hacían apreciar su estancia en el lugar, mientras que en la segunda se descalifica la posibilidad de estar bien donde se le es maltratado. Algunas ocasiones, la motivación para dedicarse a la práctica clínica se deriva de la fantasía de satisfacer a través de ella tendencias escoptolíficas de manipulación y control sobre los demás o de obtener amistad, afecto o grandes ganancias secundarias. También están las motivaciones, las que corresponden al uso del entrevistado como medio para obtener la compensación de las antiguas frustraciones en la curiosidad infantil o de situaciones igualmente pretéritas de importancia e indefensión. Bueno, también, como hemos empezado a ver en este tema, es difícil emprender la investigación científica de la vida sexual de otras personas si la propia resulta insatisfactoria o presta verdaderas alteraciones. Bueno, estos serían unos ejemplos del sujeto como entrevistador. Desde la perspectiva de Freud, sabemos que ni un sí ni un no aislados del contexto en que se producen confirman o refutan nuestras interpretaciones, pero no debemos olvidar tampoco que aún la interpretación aparentemente más completa y abarcativa es solamente una hipótesis de trabajo sujeta a la corroboración o rectificación aportadas por el material subsecuente. La honestidad del entrevistador para consigo mismo, lo que no agota el tema, tanto más importante es la honestidad que debe tenerse para con los entrevistados. También se debe tener la oportunidad de ser escuchado con atención y deseo de comprender el motivo de su reclusión y las características de su vida. Resulta en ocasiones una gratificación suficiente para colaborar de buen grado a la entrevista, pero el engaño y el mal manejo de esta perturban la buena disposición inicial. Como ejemplo, puedo mencionar el de un alumno que, a sabiendas de lo anterior, frente a demanda preverbal del paciente para que iniciara la siguiente entrevista, lo hizo de la siguiente manera. Vengo a ayudarlo, dirigiéndome una mirada de complicidad. Yo creía que usted era un estudiante, pero tengo la preparación suficiente. Yo tengo mi doctor que me trata. ¿En qué va a ayudarme usted? A resolver sus problemas. Cuénteme de ello. Con base a la entrevista pasada, ningún terapeuta honesto o con una mínima experiencia se atreve a afirmar sin conocer en lo más mínimo a su entrevistado, que va a ayudarlo a menos que posea dosis de omnipotencia y narcisismo fuera de lo común.
porque la ayuda que puede ofrecerse a alguien depende tanto de sus necesidades como de nuestras capacidades, y poco puede saberse de las primeras sin haberlas escuchado. En el entrevistador, en su interacción, hablamos que todos somos susceptibles de proyectar en situaciones poco definidas en las que perdemos nuestro marco de referencia habitual, aunque podemos con mayor o menor rapidez recobrar nuestro juicio de realidad y diferenciar esta de lo que ponemos en ella. El tuteo indiscriminado es otra forma de negar las diferencias entre el entrevistado y el entrevistador, aunque en ocasiones trate de justificarse aduciendo la procedencia de lugares en donde es de... Bueno, en esto hablamos acerca del tuteo indiscriminado cuando se dirige a un niño o a un adolescente. Esto no resulta ridículamente impuloso, sino que una vez más la negación de las diferencias de edades que prescribe ciertas normas de comportamiento social que incluyen el tuteo del viejo al niño. Bueno, en la entrevista, una conducta así del entrevistador puede llevar a pacientes dependientes a intentos de agradar al entrevistador. Bueno, se acepta aparentemente cuando sale de su boca, pero ocultando cuidadosamente los aspectos de su vida que pueden resultar lesionados por el juicio de la autoridad a lo que lo someten. Bueno, hablamos también de la angustia que genera el contacto que se tiene con el enfermo mental y cuya patología hace resonar la del entrevistador, y esta puede ser de tal magnitud que diluya la excisión necesaria entre la identificación y la diferenciación con el paciente, perturbándose la función técnica que debe realizarse. Bueno, en esta ocasión el interrogatorio se vuelve un poco caótico o repetitivo, donde el entrevistador no sabe qué preguntar y la entrevista se convierte en un intercambio de miradas perplejas. Hay silencios, preguntas eh, necesarias se tienen que hacer para interrumpir el angustioso silencio, y a continuación vemos un fragmento de una entrevista. Después de las presentaciones de rigor, ¿por qué motivo se encuentra en el hospital? Desde hace 3 meses he tenido muchos problemas en el trabajo, me he sentido abatido, deprimido. Mi esposa es muy comprensiva y ha tratado de ayudarme, pero no puede dejar de pensar en mi situación, que es triste e injusta. ¿Sabe usted? Soy de profesión y trabajo en X lugar desde hace 22 años. Comencé trabajando bajo las órdenes del señor B, un señor de unos 50 años, blanco, del Bajío. Vivía en la zona Z y me cobró una gran estimación, porque yo he sido siempre puntual, cumplido, responsable, honesto. Llegó a depositar en mí toda su confianza. Bueno, vemos al paciente que prosigue con el relato ordenado, pormenorizado de su historia laboral, mostrando toda una serie de situaciones en las que ha sentido injustamente tratado, aportando abundantísimos detalles sobre las características personales y arreglo, tanto de los jefes que sustituyeron a B como de quienes fueron favorecidos del detrimento propio. Cuando finalmente parece haber terminado su narración, permanece un silencio en el que es evidente su espera de la respuesta de la entrevistadora. Esta, que hasta el momento parecía comunicar a través de gestos de asentimiento su atención y comprensión, interviene pidiendo más detalles de la última dificultad relatada por el entrevistado, y los obtiene en abundancia, pero sin que aclaren en absoluto las características de la depresión bastante obvia que presenta el enfermo, terminándose el tiempo de la entrevista sin que se conozca la gravedad del padecimiento actual. Pasamos a otra escena. Una semana después, otra entrevistadora investiga lo que la anterior fue incapaz de hacer. ¿Tantas injusticias y falta de aprecio por su buen labor parecen haberlo deprimido? ¿Se sentía usted muy triste como ahorita? Hasta vergüenza me da decirle. Se enrojece su voz y se le llenan de lágrimas los ojos. Es una cobardía, no me explico cómo pude llegar a esos extremos. ¡Qué ejemplo para mis hijos! Llegué a intentar suicidarme. Debe haberse sentido terriblemente mal. ¿En qué forma intentó suicidarse? Con una pistola. Me encontraba yo abatido, desalentado, y pensé en mi situación como sin remedio, porque con el solo
sueldo de la institución, eh, no cubro mis gastos. Tengo un despacho privado. En cambio, me hubiera arruinado el perder a mi clientela. Sentí que le fallaba a mi familia y en un momento de cobardía tomé la decisión. Esperé a quedarme solo en casa. Mi esposa tenía que ir al mercado. Llevaba un vestido azul que le regalé en Navidad porque gusta mucho de arreglarse a la moda. Interrumpiéndolo con un tono de voz amable e interesado, previendo que el paciente continuará, como ya es conocido, aportando detalles circunstanciales para evitar el desarrollo del afecto que ha comenzado a surgir. ¿Regresó a casa alguien antes de darle tiempo a llevar a cabo su decisión o tuvo tiempo para reconsiderarla por usted mismo? Ella regresó porque olvidó algo, me notó raro y me desplomé llorando en sus brazos. En la entrevista también rompí a llorar. Definitivamente, frente a la ansiedad desesperada por la identificación temida con el enfermo, el entrevistador puede aferrarse a lo que considera parte del rol profesional, según los textos a los que ha tenido acceso, lo que no es más que un intento de salvaguardar la identidad amenazada. El entrevistador, como orientación psicodinámica, es deseable que tenga, como lo señala Golby 1951, sólidos estudios de psicopatología y psicodinámica. Debe tener además la capacidad para adaptar su tiempo y tipo de verbalización a los del paciente, esperando con paciencia las lentas respuestas de los deprimidos o confusos, sin intentar detener a los histéricos o maniáticos. En su discurso carente de silencios reflexivos, queda excluido el uso de palabras técnicas de la jerga psicológica. El entrevistador debería dejar su teoría, porque la teoría es imprescindible para regir nuestras indagaciones. Cuando se oye a la teoría en vez de al paciente, se da por sabido mucho sobre él, llenándose con aquellas lagunas existentes en el relato del entrevistado y que constituyen con gran frecuencia índices de la existencia de represiones o conflictos positivamente suprimidos, con la mira de evitar efectos displacenteros o respuestas temidas por parte del entrevistador. Dar por sentado que nuestras hipótesis son más válidas que cuanto pueda decir el paciente sobre sí mismo revela una actitud omnipotente que perturba definitivamente el establecimiento de la relación de trabajo necesaria al esclarecimiento real, no hipotético, de la conflictiva del paciente, como puede verse en el siguiente ejemplo. El entrevistador había reiterado incansablemente sobre temas que el paciente había expresado con amplitud y claridad, buscando la confirmación de su hipótesis sobre la teología del conflicto en la homosexualidad latente del entrevistado. Todo me ha preguntado menos una cosa. ¿Ah, sí? Dígame. Yo creo que hubo una coincidencia en mi enfermedad. Fue que vine a México de vacaciones y tuve temor de encontrarme con mi ex esposa y volver a tener dificultades con su familia. ¿Y cuál es la coincidencia? Obviamente irritado. Si usted dice que nada, pues nada. Entonces, ¿por qué me enfermaría? A partir de ese momento, la actitud cooperadora del paciente se tornó retadora, pasando de entrevistado a inquisidor, dando al traste con la entrevista.